Hablamos con un economista, con una persona que dirige una entidad, gobierna una plataforma de capacitación para la gestión pública, es Yuliño Anastasio, economista, es verdad, digo bien, para comentar un poco la situación del país que se ve reflejada, Katia, no solo en el presupuesto, sino en la pésima capacidad de gestión de nuestras autoridades. Yuliño, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Primero, ¿qué le pareció? Katia y Santiago. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué le pareció la respuesta que dio ayer el ministro de Economía ahí, sugiriendo comer pollo saltado y no ceviche? Bueno, en realidad te está aplicando algo de teoría económica, pero como bien dicen, en la vida real la gente, si le encanta el ceviche, va a seguir comiendo ceviche, ¿no? Ajá. Y en realidad lo que sí hemos visto es que el ministro le ha estado poniendo paños fríos a la situación que vive actualmente el Perú. Y de hecho no solamente los economistas, sino también el mismo Consejo Fiscal que ha estado revisando las proyecciones del crecimiento del PBI para este año y para el año 2024, y hay un sesgo tremendamente optimista, ¿no? Este año, por ejemplo, el Ministerio de Economía prevé que vamos a crecer 1%, y realmente no va a ser así, ¿no? O sea, cuando uno mira las otras estadísticas, estamos muy por debajo, ¿no? Y el próximo año prevén que vamos a crecer 3%. Y realmente si tomamos conciencia que se viene un fenómeno del Niño que parece va a ser extraordinario, ¿no? Hemos tenido solamente 2 fenómenos del Niño en los últimos 70 años, ¿no? Desde 1951, en el 82 y en el 98, y nos ha pegado muy fuerte, ¿no? Si nos pasa un fenómeno del Niño desde finales de año, probablemente la economía vaya a crecer a un ritmo muy lento, ¿no? Alrededor de 1 o 2% del PBI. Ahora, ¿cuánto es lo que se estima, según los profesionales de la economía, justamente al crecimiento? Como bien mencionas, es bastante esperanzador lo que dice el ministro de Economía hacia el crecimiento de 1%, lo dijo ayer, porque se venía hablando de las cifras de 1.5, 1.2 y después se fue al 1%. ¿Y qué se espera de crecimiento? ¿A 0.8, a 0.5, como algunos lo han especulado? Efectivamente, si lo que sucede más bien es que las condiciones económicas se deterioran, es decir, hay un fenómeno del Niño extraordinario, el mismo Ministerio de Economía ha publicado que vamos a crecer 0.5, ¿no? Otros calculan si realmente la política monetaria permanece de manera contractiva, es decir, se nos dificulta controlar la inflación, ¿no? Como estamos viendo, el limón está bastante alto y la gente lo está sintiendo muy bien. Probablemente si se complican las cosas a nivel monetario, vayamos a crecer mucho más lento, ¿no? Alrededor de 0.5. Importante eso que nos dices, ¿ah? Cuando dices sesgo optimista, para todos que nos puedan entender mejor, esto es, claro, ser o tener una posición extremadamente positiva en una situación donde las cosas no te indican que vaya a ir muy bien, ¿no? O sea, si uno ya te parece optimista y nos está diciendo que el ajuste podría ser más bien pegado al cero, el próximo año, ¿cómo se viene, Yuliño? Con un niño que puede ser fuerte. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el Ministerio de Economía dice el próximo año que vamos a crecer 3%, ¿no? Y el consenso del mercado, que dicen los principales estudios económicos del país, el BVA, el BCP, dicen que vamos a crecer alrededor del 2%, ¿no? Y realmente es muy parecido hacia esa situación, sobre todo porque tenemos un riesgo fuerte de fenómeno del Niño. La confianza de los empresarios está en su nivel más bajo, ¿no? Eso también es otro punto que hay que tomar muy en cuenta. No hay país que haya crecido en los últimos 40 años en el mundo sin inversión privada. Cuando uno mira los indicadores de inversión privada en el país, están por los suelos. Y a propósito de la inversión privada, ahora que lo mencionas, ayer el ministro señalaba que los inversionistas han recuperado la confianza en nuestro país. ¿Esto es así o es una mera especulación? Claro, lo que el ministro decía es que, bueno, a nivel de entrada de capitales, el Perú, digamos, decía, ¿no? Que está incluso por encima de Chile, que estamos recibiendo más capital. Pero esa entrada de capital efectivamente no se va a traducir en el muy corto plazo, ¿no? Es decir, de hecho actualmente muchas de las obras están paralizadas,
De hecho, incluso hay proyecciones de que el próximo año probablemente hay un riesgo, ¿no?, de que las obras se mantengan paralizadas, y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, las mismas obras de las principales mineras, ¿no?, por temas de conflictos sociales. Entonces, hay riesgos latentes que pueden hacer que ese crecimiento realmente esté muy por debajo del que dice el MEF. Para que tengan solamente una idea, en los últimos 10 años, cuando el Ministerio de Economía proyectaba su crecimiento para el siguiente año, es decir, como este año en el 2023 dice lo que va a pasar en el 2024, lo que normalmente ha sucedido es que la economía crecía 2 puntos por debajo de lo que se decía. Es decir, si el MEF dice que el próximo año vamos a crecer 3%, muy probablemente el próximo año vayamos a crecer alrededor de 1%, si se cumple, obviamente, lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y con ese crecimiento, con un crecimiento de 1%, ¿salen los peruanos de la pobreza? ¿Se genera el empleo suficiente? ¿Llegaremos a ser un país desarrollado? Digamos, ¿en cuántos años? ¿Por qué, digamos, no podríamos acostumbrarnos o no deberíamos acostumbrarnos a que el país crezca económicamente un 1%? Santiago, Katia, realmente crecer a 1, 2, 3% para el Perú, para un país pobre como el Perú no se puede dar ese tipo de lujos. Ese tipo de lujos es para economías desarrolladas como Estados Unidos. Cuando Estados Unidos o los países del primer mundo crecen a tasas del 2%, lo están haciendo muy bien. Pero cuando eso sucede en países subdesarrollados que realmente deberían estar creciendo a tasas de 5 o 6%, cuando uno ve a China, por ejemplo, que crecía a nivel de 8%, 9%, es lo normal, es lo que debería suceder porque están muy lejos de su potencial, ¿no? Entonces, lo que sucede en el Perú realmente es que tenemos muchas potencialidades que no estamos aprovechando, ¿no? Y una de esas potencialidades, por ejemplo, el ministro ayer decía también que han lanzado, es cierto, un punche adicional, ¿no?, que se llama Punche Servir, que está, digamos, abocado a, digamos, contratar a funcionarios de alto rendimiento. Mejorar, ¿no?, las gerencias, dijo, ¿no? Así es. Y dijo que ya han contratado un poquito más de 100 funcionarios, ¿no? Y en realidad lo que tienen previsto es contratar 810, son 700, digamos, más de 700 a nivel local y casi 100 a nivel regional. Entonces son gerentes municipales, gerentes regionales, son jefes de infraestructura, de inversiones, ¿no?, todos los que están alrededor o los que tienen que ver, digamos, con el nivel de inversión que se puede hacer a nivel regional. Y realmente lo que nosotros vemos, ya han pasado más de 5 meses, ¿no? De hecho, el gobierno ya está alrededor de 8 meses actualmente y no vemos un cambio, ¿no? Y realmente creo que, y esto no es, digamos, a ojo de buen cubero, es un dato, es una evidencia. En el mundo se dice que si mejoramos nuestra gestión municipal, regional, podemos ganar en términos de crecimiento alrededor de 5 puntos, ¿no?, del PBI. Eso es un montón, ¿no?, por los 5 años. Entonces, realmente podemos mejorar, si mejoramos simplemente, si nos quedamos como estamos ahora mismo y mejoramos la calidad de nuestros funcionarios públicos a nivel regional, no a nivel subnacional, ¿no? Perdón, no a nivel nacional, ¿no?, sino a nivel regional. Es decir, qué pasa en Puno, qué pasa en Ayacucho, qué pasa en Arequipa, en Cusco. Si mejoramos, y lo que ha sucedido normalmente, Santiago y Katia, es que desde el Ministerio de Economía o desde el Ejecutivo, gobiernos centrales echan la culpa a los alcaldes, ¿no? Le dicen, no, que tú no sabes ejecutar, y bueno, los alcaldes dicen que no me llega la plata a tiempo, ¿no? Claro, y hay un peloteo. Hay un claro problema de capital humano. El capital humano es una variable importantísima para el crecimiento económico. Y si estamos viendo, digamos, que realmente hay ese problema, que no estemos haciendo nada, realmente es preocupante, ¿no? El ministro ayer decía que va a mandar, digamos, a un equipo, digamos, a las principales regiones donde probablemente hay un riesgo de fenómeno del Niño, ¿no? Decía La Libertad, dijo Tumbes también, ¿no? Y lo que vemos es, lo están haciendo de una manera tradicional, ¿no? Es decir, mientras va el equipo del MEF hasta Tumbes, probablemente ya tomó mucho tiempo, y tiempo es lo que no tenemos, ¿no? Realmente tenemos que usar metodologías, tecnología que nos permita llegar en tiempo real, formar de manera continua, ¿no? Y hoy en día hay plataformas que realmente nos pueden ayudar y no estamos tomando esta habilidad. Bien, muchísimas gracias, Yuliño Anastasio, director ejecutivo de Gobierno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, interesante ver desde ese lado que si solo mejoras la capacidad de gestión
de las municipalidades tienes un potencial de 5 puntos del PBI ahí. Es alucinante, ¿ah? El Contralor dijo muchas verdades en esa conferencia de prensa que dio la semana pasada. Dijo, aquí no falta plata, falta capacidad para gastar el dinero. Es decir, plata gestión, hay. ¿no? Claro, gestión, eficiencia, que en las oficinas de un gobierno regional, de una municipalidad, se recibe un presupuesto y rápidamente un equipo arme una ficha, un expediente técnico, procese eso, secretarios, pagos, que se inicie la obra. Como funciona una empresa que funciona bien, así no funciona el Estado peruano. Y esto es plata perdida, plata al agua. PBI, producción, por eso somos tan lentos, tan malos en producción nacional y en gasto, me imagino.